Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Misterios al Anochecer, este espacio radial que a través de 3 emisoras en nuestro territorio nacional, Radio Arequipa Internacional, Estación Lamas e Imperial 2 99.5 en Lima Sur, les lleva lo mejor y de todo corazón de los enigmas, los misterios, los hechos curiosos, algo de buena música si el tiempo nos lo permite. Y por supuesto, cada una de las cosas que hay aquí son hechas con todo el cariño para los que nos concedan su gentil audiencia. Fernando Chapi Martínez, un servidor para todos ustedes a través de las ondas radiales. Vamos a empezar rapidito el día de hoy con una entrevista, parte de una entrevista en realidad mucho más extensa, pero que abarcó 2 temas. Ahora vamos a ir con uno de ellos. Se trata de la conversación que tuve con el investigador del fenómeno OVNI, de los misterios, José Antonio Caravaca desde España. Bueno, José Antonio ha estado en ya todo el tiempo que tiene Misterios al Anochecer en varias ocasiones hablando de las piedras de Ica, hablando de la teoría de la distorsión, que es una teoría, valga la redundancia, que él tiene, muy novedosa, que incluso ha sido traducida a otros idiomas y salido en multitud de revistas, de foros sobre estas temáticas por lo novedosa que es para explicar el verdadero origen, más que el origen, la naturaleza del fenómeno OVNI y muy especialmente de esos misteriosos tripulantes con los que tantos dicen haberse encontrado, ya sea generalmente en noches oscuras, aunque también incluso al interior de sus domicilios y en días claros. Así de extraño es el fenómeno OVNI y sobre todo los encuentros cercanos. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar con él sobre su más reciente libro. Un libro denominado Los OVNIs de Julio Verne. Excelente combinación. El fenómeno más grande y para muchos el más importante, sobre todo de la historia moderna de la humanidad, porque nos podría abrir la puerta, si es que es cierto su origen extraterrestre, a que pues existan e incluso nos visiten seres inteligentes de otros mundos, a que no seamos los únicos en nuestro pequeño punto azul en el universo, sino que hayan otras voces, otros pensamientos, otros sentimientos, otros puntos de vista y también otras ambiciones allá en lo alto de los cielos para nosotros, en realidad en lo extenso del cosmos. Y bueno, combina esto y a la vez una de las personalidades más importantes, no solamente en cuestión literaria, sino en la visión, un auténtico visionario de lo que venía en el futuro inmediatamente posterior a él, Julio Verne, ¿no? Cuyos libros tienen tanta actualidad que incluso últimamente se vienen reeditando, se están vendiendo, como se dice, como pan caliente en distintos lugares y ha sido traducido a tantos idiomas desde su natal francés. Y pues realmente incluso vamos a soltar después de esta conversación un tema que lleva su nombre, escrito por el gran JJ Benítez, que se declara, y tiene un libro también llamado Yo Julio Verne, que se declara realmente apasionado por esta figura histórica y literaria. El tema Verne de el dúo Mintaca de Argentina. Bueno, de Argentina, uno de los integrantes, Ricardo González, también es contactado, escritor peruano, y ese tema no tiene desperdicio. De hecho, lo catalogan como el hombre que llegó tarde a casi todo, porque habían pasado pues ya las épocas de los supuestamente grandes descubrimientos, las grandes cartografías de nuestro mundo, ¿no? El llamado descubrimiento de América, los descubrimientos en la zona más recóndita de África, las exploraciones de los polos estaban ya a medio completar, entonces él se aventuró
a imaginar, muchos dicen incluso a visionar o a tener alguna información privilegiada o algún contacto, quién sabe si con alguna especie de biblioteca etérea donde está el conocimiento de todo lo que existe, registros acásicos dirían algunos por ahí, y logró con una fidelidad increíble avistar y poner por escrito aquello que desde su punto de vista vendría a continuación en la historia humana. Dentro de todo ello está, por supuesto, su fascinación sobre ingenios voladores. Y se dio la cuestión que muy poco después de que ya Julio Verne pues plasmara estos y otros escritos, en los cielos de distintas partes del mundo se veían lo que llamaban barcos voladores, barcos de los aires o airships directamente en inglés. Y de eso justamente vamos a hablar con José Antonio Caravaca, porque tal es uno de los temas que trata en su libro Los ovnis de Julio Verne. Vamos con ello, amigos, y espero que sea de su agrado. Misterios al anochecer. Es el nuevo libro que traes ahora, que tiene que ver con los, nombre original, Los ovnis de Julio Verne. Es un material muy interesante, según por ahí se cuenta. Coméntanos de qué trata este libro que ahora has sacado a la luz. Bueno, Los ovnis de Julio Verne es una reedición ampliada con información, con muchas más imágenes, fotografías y demás material de una obra que publiqué en el año 2007 y que se titulaba La última profecía de Julio Verne, y ahora la he rebautizado porque no soy convencional ni ortodoxo, ni siquiera a la hora de reeditar mis libros, y por eso tienen hasta un nombre nuevo y dos prologuistas que se unen a Juanjo Benítez, que me hizo el prólogo en 2007. En esta ocasión cuento con la inestimable ayuda de Jesús Callejo y Mariano Fernández Urresti. Y en Los ovnis de Julio Verne, pues hago un análisis de la famosa oleada Airship, de unos extraños avistamientos que se producen sobre los Estados Unidos a finales del siglo XIX, entre el año 1896 y 1897, en una época donde solamente los eventuales globos y muy pocos interrumpían el vuelo de los pájaros, por tanto había muchos menos elementos para la confusión, pero de manera inexplicable, en aquellos 2 años, sobre los Estados Unidos, multitud de personas denunciaron la presencia de unas extrañas máquinas, de unas extrañas aeronaves que volaban de un lado para otro, tenían un aspecto tosco y primitivo, quiero decir, viéndolo ahora desde nuestro punto de vista, para la época era lo que hubiera utilizado un supuesto inventor para vencer la gravedad, puesto que eran estructuras que se asemejaban a un barco para llevar a la tripulación, lo elevaban con ayuda de un globo o de un Zeppelin, que todavía los Zeppelin estaban en un estado muy embrionario, llevaban cuerdas, llevaban poleas, llevaban alas extensibles para remontar el vuelo una vez aterrizado. Pero lo extraño, lo desconcertante, es que pese a este aspecto estética tan vintage, decimonónica, aquellas aeronaves se movían y tenían una destreza muy superior incluso a la de nuestros modernos globos y dirigibles. Parecían realmente poseer una gran capacidad técnica para remontar el
el vuelo a gran velocidad estando aterrizado, podían aterrizar en muy poco tiempo, todo sin provocar ningún tipo de sonido, hacían cambios de dirección en ángulo recto, y claro, pues parecía que aquello no se movilizaba ni con la fuerza del viento, ni con los medios tan rudimentarios que se intuían, sino que allí había una ciencia desconocida, e incluso para añadir el elemento final de incógnita a todos estos relatos, que hay que decir que podríamos estar hablando de más de 3.000 recortes de prensa, de finales del siglo XIX, que hablan extensamente sobre todos estos enigmáticos eventos. Los expertos en aeronáutica contemporáneos que han analizado parte de esta hemeroteca que nos dejó el Airship, la nave aérea, como fue bautizada por los periodistas de Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues aseveran que ningún tipo de ingenio manufacturado por el hombre podía ser el causante de la gran mayoría de estos avistamientos, y estamos hablando de expertos en aeronáutica, especialistas en aquel periodo de tiempo, que revisando toda esta documentación, pues dicen, bueno, por el tamaño, por la gente que había dentro, por el peso, por las características de vuelo, aquello no se corresponde a nada. No podía haber un Leonardo da Vinci norteamericano oculto en alguna granja apretando tornillos y ensamblando telas para hacer un globo y fabricar un ingenio tan potente para después desaparecer y no volver a hacer acto de presencia, al menos en los Estados Unidos, pues después hubo otros episodios en Australia y en Inglaterra también, donde se vieron involucrados este tipo de misteriosas aeronaves. Y para no extenderme demasiado, que creo que hoy estoy un poco espeso, Julio Verne, 10 años antes, había publicado una novela, quizás de las menos conocidas por el gran público, que ya es decir, teniendo en cuenta la monumental obra y legado del bretón, llamada Robur el Conquistador, donde nos habla de las peripecias de un capitán Nemo de los cielos llamado Robur, y en vez de capitanear un submarino como el Nautilus, estaba a los mandos del Albatros, un barco con decenas de mástiles, con hélices, que flotaba, volaba, iba de un lugar a otro en los Estados Unidos y visitaba prácticamente los mismos lugares y realizaba las mismas acciones que solamente 10 años después acometieron los vaporosos inventores, entre comillas, del Airship, de unos eventos que a día de hoy siguen siendo un expediente X, un enigma histórico que va a quedar para la posteridad, porque yo creo que ya a día de hoy va a ser muy difícil que tengamos los elementos para llegar a algún tipo de conclusión definitiva sobre qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en aquellos años, que todavía, pues si quedaba algún hueco para meter mayor extrañeza, pues fíjate, Chapi, yo creo que tus oyentes ya les va a explotar el cerebro lo que acontece entre 1896 y 1897. Es prácticamente lo que encontramos después reflejado en la casuística ufológica desde 1947 hasta la fecha. Hablamos de avistamientos lejanos, mutilación de ganado, aterrizajes
encuentros cercanos, diálogos con los ocupantes, estrellamiento de ovnis, recuperación de metamateriales de origen no humano, materiales con jeroglíficos y con escritura que no pertenecía a ningún alfabeto de nuestro planeta, y como eso te podría añadir muchísimos elementos que se concentraron en aquellos 2 años antes de que Kenneth Arnold divisara sobre el monte Rainier aquellos 9 objetos, pues de manera también profética, el Airship nos dejó algunas claves que después hemos encontrado en el fenómeno OVNI. Y nos podemos hacer una pregunta: si Julio Verne intuyó, predijo lo que ocurrió durante la oleada Airship, y la oleada Airship tiene vínculos, semejanzas, paralelismos con el fenómeno de los platillos volantes, pues podemos entrar en esa tesitura de suponer que Julio Verne quizás también tenía información sobre los ovnis. Así es. Hay 2 temas que me llaman mucho la atención. Primer tema, hay muchas personas dentro de los que afirman haber tenido encuentros cercanos con ovnis, que incluso yo he entrevistado a algunas de ellas aquí en Perú, en la zona de Chilca, en otros sitios, que hablan de objetos metamórficos, ¿no? Objetos que supuestamente son extraterrestres, ultradimensionales, bueno, ultraterrestres, el término que se les quiera dar, y que ellos afirman, incluso el propio JJ Benítez, ya que lo has mencionado también y que pronto va a sacar un libro, menciona, ¿no?, de estos que supuestamente asemejan ser tecnología humana, un avión negro, un helicóptero negro, un auto que va por una carretera, un camión, un barco, y de pronto, ante el asombrado testigo, se transforma en una nave lenticular o en una bola de luz y se eleva hacia los cielos o deja ver visitantes. Entonces, me ha venido hasta la mente, ¿no?, que muchos podrían pensar, quizá también pasaba lo mismo con estos misteriosos airships, ¿no?, suponiendo que la teoría ultraterrestre, ultradimensional o extraterrestre fuera la verdadera para explicarlo. Si se trataba de tecnología no humana, que estaba asumiendo el ropaje de la época, pero donde se les dejaba ver la patita, es cuando ya empiezan a hacer pues este tipo de acrobacias en los cielos y una serie de cosas que eran imposibles, como bien dices, incluso para los globos, los dirigibles que salieron después, más digamos, afinados, y los que incluso subsisten hoy. Esa es la primera. Ahora, la segunda es el tema de que yo he leído que en muchos casos de airship, tú también lo has mencionado, se logra ver a los visitantes. Y bueno, no se trata en este caso, al menos que yo sepa, en la mayoría de seres que parezcan no humanos, ¿no? No son ni enanitos grises, ni tampoco seres con alguna apariencia felinoide o reptiloide, sino que daban pie más bien a que pudiera tratarse, entre comillas, de la figura clásica del científico loco, ¿no? O sea, un tipo totalmente normal que afirmaba que, bueno, había venido ahí, pedía un vaso de agua, hablaba de algo totalmente casual y proseguía su viaje dejando al testigo con más preguntas que respuestas. Entonces, quisiera que nos comentes al respecto, por favor, amigo Caravaca. Pues es muy interesante tanto la pregunta como el desarrollo que has hecho para llegar a ella. Por eso me encanta hablar contigo, Fernando. Resulta que cuando la oleada Airship es redescubierta en la década de los 60 por los ufólogos que estaban ya metidos hasta el cuello en la dinámica de los platillos volantes, pues pensaban que se habían topado con una evidencia de la realidad de los ovnis, de la realidad extraterrestre, puesto que había más de 3.000 recortes de prensa hablando de avistamientos extraños y de encuentros cercanos y de aterrizaje ocurridos a finales del siglo XIX, donde no había ni aviones, ni globos, ni nada por el estilo. E incluso, ya te digo, yo ponía el ejemplo de que el Airship realizaba maniobras que no las podía realizar los globos, pero es que no las podían realizar ni nuestros helicópteros ni nuestros aviones. Estamos hablando de una tecnología de cartón piedra en apariencia, pero que ahí ocultaba
algo casi mágico. Y claro, los investigadores pues creo que lanzaron las campanas al vuelo demasiado rápido, porque como bien has comentado, en el momento que profundizan en la documentación, en la hemeroteca, pues se dan cuenta de que, ojo, que la gente de la Norteamérica de entonces no hablan de platillos volantes, ni de objetos metálicos, ni de cosas que sean asimilables en estética a lo extraterrestre, tal y como lo tenían montado en la década de los 60 en Estados Unidos. Los testigos de entonces hablaban de maquinaria muy tosca, madera, poleas, cuerdas, alas, globos y tal, y gente montada, vestida con trajes de chaqueta, con sombrero. Había niños, había mujeres, había ancianos, se dedicaban a tareas tan poco científicas y alienígenas como pescar o hacer fiestas, cantar, bailar y tal. Y claro, todo aquello pues les produjo cierto, vamos a decir, rechazo y de alejamiento, en cuanto ellos pensaban que habían encontrado también una suerte de santo grial. Aquí había ese elemento absurdo, extraño, del que mencionábamos antes, de que se vale para intentar encontrar algún tipo de justificación, explicación a la pieza del caso de Trinity. Y claro, ¿cómo se puede asimilar dentro de la hipótesis alienígena de que los extraterrestres utilizan algún tipo de mecanismo para el camuflaje mental o físico, inclusive de sus naves y de sus apariencias, para parecer inventores de aquella época, y ahora son alienígenas grises? Entonces también podemos hacer una extrapolación todavía más aterradora. Si engañaron a los norteamericanos del siglo XIX, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos ahora más listos? ¿A nosotros no nos están engañando? Y hay que decir que los periodistas de aquellos medios de comunicación, con los datos que tenían entre manos, pues vieron que a lo mejor era cierto, y que, tal y como decían algunos ciudadanos, aquellos tripulantes se identificaban, daban nombres como Wilson y tal, muy americano todo, y decían que estaban probando sus prototipos para la grandeza de la Unión. Pues investigaron y rastrearon cualquier tipo de posibilidad de que esto fuese cierto, y dar con la exclusiva de hallar al Leonardo da Vinci, aquel que estaba oculto en algún recóndito estado norteamericano, pues sacando a escondida pues su fantástico ingenio y asustar aquí al personal. Pero nada de esto se pudo comprobar, y como mayor evidencia de cuanto digo, pues a día de hoy pues no se ha sabido nada más de estas fantásticas aeronaves. Y claro, aquí podríamos entrar a hablar de que si bien los extraterrestres podrían utilizar algún tipo de sistema de camuflaje o de manipulación mental, pero claro, esto nos puede llevar más lejos. Podemos hablar de que el fenómeno en sí puede ser una gran manipulación, y que lo veamos de una forma o de otra, pues carece de sentido. No ahora estamos nosotros en la cúspide de la pirámide. ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 20 o 30 años habrá un Caravaca y un Fernando hablando en un podcast y estarán viendo los pensamientos que teníamos en estos tiempos, y que de alguna manera pues también habíamos sido objeto de algún tipo de engaño sensorial? Porque aquí lo que queda claro es que, y aquí ya tiro para la distorsión, barro para casa, de que queda patente de que lo observado está relacionado con el observador. Hay algún tipo de interacción, de comunicación, de trasvase de información, donde lo que se presenta, lo que aparece
delante de los testigos, pues se arropa mediante factores socioculturales, porque incluso dentro del fenómeno OVNI, hoy día, y fíjate que no ha pasado ni un siglo ni dos, nosotros leemos, repasamos los informes, libros, artículos de los años 50, 60, 70, y la tecnología que vemos reflejado en esos eventos nos parecen retro, nos parecen vintage, extraterrestres con escafandras, con pistolas de radio, con cinturones, con botas, con elementos que eran acorde también con la época. Entonces estamos hablando de una cosa que es casi evoluciona muy al día. Las naves en su interior, los platillos volantes tenían computadoras de botones de colores con lucecitas, tenían palancas, ahí nadie hablaba de tablet, ni hablaba de realidad aumentada, ni de gafas de goggles, ni nada por el estilo. Todo era un poquito o un poco como más avanzado de lo que se disponía, pero nada de lo que se describió en aquellos tiempos era muy diferente a lo que ya esbozaba nuestra aeronáutica astronáutica y lo que también había delineado la ciencia ficción en todas sus ramificaciones, tanto lo que se hablaba en prensa de ciencia ficción, en la literatura, en el cine y en cualquier otro medio de expresión. Por tanto, por eso digo que el tema AG y otro tipo de apariciones forteanas, sobrenaturales, espiritistas, cristozoológicas y tal, lo que dibujan un marco es un poco de muy alta extrañeza sobre la existencia, y ahí sí podríamos hablar por lo menos de un mínimo de certeza, de unas apariciones, de unas manifestaciones que no sabemos cómo, pero establecen una interacción con el observador y no tanto por un deseo expreso, pienso yo, de el fenómeno de lo que sea que está detrás de todo esto, por escudarse de una apariencia concreta o de tal, sino que es como un reflejo, como un automatismo que nace del contacto de nosotros con esa otra realidad que se nos abre paso en determinados momentos, porque si fuera también algún tipo de camuflaje o de manipulación, pues tampoco orbitaría sobre tantos elementos y no sería tan maleable, porque prácticamente si por algo también se destaca cualquier tipo de manifestación anómala forteana de entidades, criaturas y demás, es precisamente por no haber un patrón fijo. Las entidades van oscilando en cada campo de una manera brutal, incluso en los terrenos donde debería de haber muchas menos variaciones, como las apariciones marianas o en los avistamientos del Bigfoot, pues hay tantos Bigfoot y tantas vírgenes como testigos cuentan que se han topado con ella y con el fenómeno OVNI, para qué decir que cualquier tipo de clasificación o tipología que se ha querido establecer para ordenar o clasificar cuántos extraterrestres alienígenas hay aquí en la Tierra o cuántas naves hay, eso se ha tenido que desechar porque es prácticamente infinito. Así es, y sobre todo que hay, y cada vez me convenzo más, en realidad lo intuía un poquito desde antes de la primera vez que conversamos, hace ya incluso años, pero conforme me he ido adentrando en la teoría de la distorsión y otras teorías que corren un tanto paralelas, cada vez sí, me convenzo, y estoy seguro que mucha gente más, estoy en buena compañía en esto, se cercioran de que la mente humana, la decodificación que le da el ser humano a eso que ejerce un estímulo sobre él, es primordial para la resolución de estos casos. O sea, es cierto, también está, como dicen muchos, ¿no? Y creo que está relacionado incluso con lo de Trinity, suponiendo, ya que hemos hablado de eso al inicio de esta conversación, que fuese un caso real, pues 50 años después que lo digan, definitivamente ahí
los huecos que se han ido formando en la memoria de estas dos personas han sido rellenados con otros elementos de su subconsciente. Entonces ahí poco habrá de la experiencia original, ¿no? De la misma manera, en tantos otros casos seguramente también ha habido, no sé, por la impresión que sufrieron en ese momento, muchas lagunas, y la propia mente, como con una especie de lo que en arte se le llama el horror al vacío, ¿no? Habrá ahí ido poniendo quizá retazos, identificamos esto, bueno, como una cuestión extraterrestre, o como una, dependiendo de la cultura a la que esté expuesto, de la que forme parte el testigo, con elementos pues de la ciencia ficción, de las novelas, de las noticias sensacionalistas, etcétera. Me parece muy muy interesante porque por supuesto que es cierto, cuando antes nos hablaban de una nave extraterrestre y que el testigo había entrado, habían, como bien dices, palancas, todo esto, era exactamente igual que una serie de ciencia ficción que te mostraba un viaje de un ser humano tipo Star Trek, ¿no? De los 70. Sí. Así con esto, y cuando ya nos íbamos a los 90 era más como Star Trek, pero de la nueva generación, o sea, computadora hábleme, ¿no? Computadora tal, el androide data, o sea, era una cosa más así, y va a ir evolucionando, y ahora que se habla más de temas como seres de luz, naves de luz, también hay gente que dice haberse encontrado con naves energéticas que entras y todo está iluminado, no ves nada, entonces uno se pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? El problema o la cuestión, o sea, es primero lo que el sujeto recibe, ¿no? De ese entorno cultural en el que está, entre ello, por supuesto, la ciencia ficción, que es parte de la vida misma, o esto que está recibiendo de estímulo que se le presenta en ese momento, ¿no? O sea, deja mucho que pensar. Bueno, y sobre todo, fíjate que hasta hace unos años este tipo de planteamientos como el que yo defiendo u otros compañeros eran desechados por la mayoría de aficionados y de investigadores que todavía están muy atados a la hipótesis extraterrestre más convencional, a la de las tuercas y tornillos, y siempre sacaban a relucir todo lo que podrían ocultar los gobiernos, que nos dejarían en mal lugar a todos los que hemos tenido este tipo de planteamientos e ideas extravagantes dentro de la extravagancia ya de por sí de todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Y para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, de ver cómo gente que ha estado investigando y estudiando el fenómeno ovni para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero no porque tenga mayor validez que el de un compañero y tal, sino simplemente para que la gente vea por dónde va la cuestión. Ellos mismos están hablando de cosas muy parecidas a la que hemos comentado, cierta corriente de la investigación ovni. Para mí hubo también una conferencia de Leslie King, que podría ser el baluarte de la investigación oficial que se está realizando, o de la divulgación de la investigación oficial que se está realizando en torno a todas las revelaciones desde 2017 hasta la fecha. Pues en una conferencia puso una diapositiva, una imagen donde decía que una de las principales o uno de los principales objetivos que tenía el ATIP, uno de estos grupos financiados por el Departamento de Defensa para el análisis y recopilación de información ovni, era determinar la verdadera naturaleza de la realidad. ¡Wow! Y claro, pues todo esto, incluso ahora, cuando ha salido, y aparte a Leslie King no se le puede acusar de ser proclive a esta corriente, no eléctrica, pero que parecía, porque te quedas un poco electrocutado cuando escuchas algún tipo de referencia a cualquier cosa que se salga de los cánones oficiales de la hipótesis extraterrestre. Pues Leslie King, una vez en su discurso, está adoptando más terminología y más parámetros de toda esta
corriente de pensamiento, al decir incluso que la hipótesis extraterrestre es solo uno de los primeros estadios que se contemplan, porque la propia extrañeza del fenómeno nos hace avanzar hacia otro tipo de ideas y de conclusión. Y claro, si ya de por sí ya consideramos que lo extraterrestre, con todo lo mágico, milagroso que puede resultar, porque si estamos ante una civilización que nos puede llevar cientos, miles de años de distancia, de evolución, de adelanto y tal, pues fíjate, pero si eso se nos queda corto, estamos hablando de otra cosa, de otra realidad. Yo creo que también Leslie King se apega un poco también a Jacques Vallée y a su sistema de control y a su forma de percibir y de entender estas manifestaciones, pero para mí que esto se contemple por parte de lo que se consideraba de entrada la parte más ortodoxa, la parte más materialista del fenómeno, que siempre lo utilizaban como un ariete contra nuestros libros, nuestras charlas, nuestros artículos, como que nosotros podíamos estar totalmente equivocados en el momento que se abriese el área 51, que se abriesen las puertas, se abriesen las cajas fuertes y empezaran a correr los expedientes y tal. Pues claro, de entrada aquí ya se están diciendo cosas que no se separan mucho de lo que nosotros estamos argumentando. Lu Elizondo, también primitivo y rudimentario donde lo haya en un principio, con todo mi respeto, pues en una de sus 5 observabilidades que había anotado que se podían utilizar para definir las características más destacables de las observaciones que él había investigado entrevistando a pilotos de combate, era que había un elemento extraño en estas observaciones, que había una baja observabilidad, que el fenómeno tenía como un campo, que tenía algo a su alrededor que impedía su correcta visión, que dificultaba a los pilotos el poder hacer una descripción exacta, que incluso para los equipos de telemetría, para los sensores, para las cámaras de foto, para las cámaras de vídeo, de filmación, pues claro, aquí ya estamos casi acercándonos a una postura que se podrían considerar más compleja y más abierta a considerar que detrás del fenómeno OVNI puede haber algo muy diferente a lo que habíamos intuido desde 1947. Así es, José Antonio. José Antonio, quiero agradecerte por haber estado aquí en Misterios al Anochecer una vez más, pero no sin antes pedirte que nos digas cómo se puede obtener tu libro Los OVNIs de Julio Verne, que al principio yo dije, bueno, el nombre que tiene ahora, lo que pasa es que tú habías colocado una publicación en la que decías que ese era el nombre original que le querías dar muchos años atrás, de ahí ya pasó a ser otro por indicativo de la editorial, pero ahora sí ha recobrado su auténtico nombre que se le tenía planteado, Los OVNIs de Julio Verne. ¿Cómo se puede conseguir este libro? Pues mira, me imagino que para la gente que nos está escuchando allá en el Perú, el medio más rápido y económico de hacerse con él es a través de la plataforma Amazon, que es un lugar que todo el mundo conoce y que utiliza. Así es. Entonces, Amazon. Muy bien, sí, José Antonio. Para abreviar, ahí vamos a ser breves. Después mi editor me riñe, pero en donde debo extenderme soy breve y donde debo ser breve me extenso. No hay problema. Aparte también tu blog, que es, por favor. El blog caravaca.blogspot.com, o ponen Caravaca OVNI en Google y le sale inmediatamente los enlaces a alguno de mis blogs. Así es. Que en realidad el nombre del blog, por más que lo conocemos como caravaca.blogspot.com, es algo así como
esos extraños o esas extrañas naves, algo por ahí. Esos misteriosos objetos celestes y sus tripulantes, que se refiere a una sigla que la aviación suiza utilizó durante un corto espacio de tiempo en la década de los 50, que eran misteriosos objetos celestes, para definir a los platillos volantes u objetos voladores no identificados, y es una nomenclatura que a mí de joven me enamoró. Sí, suena hasta poético, increíble. Poético, por eso, porque siempre tenemos un alma ahí de poeta escondida y enterrada. Así es, definitivamente. Un fuerte abrazo entonces hasta España, amigo José Antonio Caravaca, y espero pronto tenerte nuevamente aquí en Misterios al Anochecer. Igualmente, volveré, como dijo el Terminator. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. La música de los enigmas también suena en Misterios al Anochecer.
Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.